23 Beneficio mutuo. La tormenta había amainado bastante, pero a Innovindil el día le pareció aún más oscuro cuando, sentada a lomos de crepúsculo, se volvió a mirar la entrada a la cueva del Brillalbo. Que ella supiera, los gigantes la habían perseguido solo hasta la puerta interior, y el centinela apostado en el corredor continuaba roncando plácidamente cuando el Pegaso y ella pasaron a galope tendido. La elfa sabía que debía ponerse en camino y no demorarse más allí. Sabía que los gigantes podían estar desplazándose sigilosamente por pasajes secretos hacia las cornisas que había a lo largo de la pared montañosa, tal vez muy cerca de ella y por encima. Temía que si echaba una ojeada a derecha o izquierda en cualquier momento vería un peñasco precipitándose sobre ella. Pero Innovindil no miró a los lados y tampoco apremió a Crepúsculo para que se pusiera en marcha. Siguió parada ahí, mirando fijamente la boca de la cueva, esperando contra toda lógica que Driftgurden saliera de pronto corriendo de esa caverna. La elfa empezó a mordisquearse el labio conforme los minutos iban pasando. Sabía que no podía ser. Lo había visto hundirse en la rápida corriente del río, arrastrado bajo la capa de hielo que le impedía escapar. El río, por lo que alcanzaba a ver y a oír, no fluía por el exterior en toda la zona, así que no podía hacer nada. Absolutamente nada. Había perdido a Drift. Cuida de él, Taratiel le susurró al viento. Recíbelo en el bello Arvandor, pues su corazón estaba más cerca de los Eldarine de lo que lo estuvo nunca de su oscura y diabólica reina. Innovindil asintió con la cabeza mientras pronunciaba aquellas palabras porque las creía de todo corazón. Innovindil sabía que, a pesar del color negro de su piel, Driftgurden no era drow y no había vivido como uno de ellos. Quizá tampoco era un elfo en talante y pensamiento, aunque Innovindil estaba convencida de que lo habría conducido en esa dirección. Pero sus dioses no lo rechazarían, de eso estaba convencida, y si lo hacían, entonces se ganarían su aversión. Adiós, amigo mío, dijo. No olvidaré tu sacrificio ni que entraste en ese cubil por bien de amanecer sin obtener nada a cambio. Se irguió y empezó a dar la vuelta al Pegaso, tirando de las riendas a la derecha para emprender camino, pero de nuevo se paró. Tenía que regresar al bosque de la luna, cosa que debería haber hecho desde el principio, antes incluso de que Taratiel cayera bajo la poderosa espada de Ogoul. Si pudiera agrupar a los suyos, a lo mejor regresaría al Brillalbo y rescatarían Amanecer. Sí, ese era el curso que debía seguir, el único, y cuanto antes emprendiera el viaje, mejor para todos. Aún así, transcurrió un buen rato antes de que Innovindil encontrara fuerzas para hacer que Crepúsculo volviera a grupas y diera un primer paso. Se debatió y arañó, pateó violentamente, agitó los brazos para intentar, desesperadamente, mantener la cara en el angosto espacio que reservaba una bolsa de aire entre el hielo y el agua terriblemente fría. Solo el instinto mantuvo a Drift en movimiento mientras la corriente lo arrastraba, porque si se hubiese parado a pensar en el dolor y en la futilidad del intento seguramente se habría rendido. De todos modos, tampoco parecía que tuviera importancia, ya que sus movimientos se fueron haciendo más lentos de forma gradual, a medida que el dolor penetraba en sus miembros, entumecía sus músculos y debilitaba su empeño. Cada palmo que pasaba y cada segundo que se consumía, Drift se movía más y más lentamente, además de aspirar agua con más frecuencia que aire. Chocó contra algo duro y la corriente lo subió encima, de manera que tuvo un respiro de unos cuantos segundos, por lo menos. Aferrándose a la roca, el drow logró mantener la boca en la bolsa de aire. Intentó dar un puñetazo al hielo para romperlo, pero sus nudillos se estrellaron contra una barrera inflexible. Pensó en sus cimitarras y bajó una mano para desenvainar a Centella. Seguro que esa hoja podría atravesar, pero los dedos entumecidos no consiguieron asir con firmeza la empuñadura, y tan pronto como la cimitarra estuvo fuera de la vaina, la corriente se le la arrancó de la mano. Y al dar un brusco tumbo para recuperar el arma que se hundía, el agua volvió a arrastrar a Drift, que mientras se desplazaba se giró y quedó con la cabeza a más profundidad en el agua helada. Luchó y se resistió, pero sabía que no serviría de nada. El frío se estaba apoderando de él, se le metía en los huesos y lo invitaba a dejarse llevar a una oscuridad más profunda de lo que jamás había visto. Ya no percibía nada en el negro remolino del agua, y aunque hubiese habido algo de luz, Drift habría seguido sin ver porque tenía los ojos cerrados, y todos sus pensamientos se enfocaban hacia su interior en tanto que los miembros se entumecían y la sensibilidad se disipaba. Distante, el drow se sintió zarandeado cuando el lecho del río cambió y se hundió más. Se golpeó contra una zona pedregosa, pero apenas sintió nada cuando rebotó de piedra en piedra. Entonces el río volvió a hundirse como si se precipitara por una cascada. Drift cayó a plomo y se golpeó al chocar con el fondo. Se sintió como si lo hubieran metido a presión en el hielo con el cuello torcido en un ángulo extraño. El frío punzante le cortó la mejilla y profundizó.
Innovindil se encaminó hacia el este desde el Brialbo, de forma que las montañas más altas las tenía a su izquierda y las sombras de los picos caían sobre ella. Sabía que iba a necesitarlas para protegerse del viento helado cuando cayera la noche, así como para ocultar la luz de la lumbre de campamento que tendría que encender. No se atrevió a ordenar a Crepúsculo que levantara el vuelo porque las ráfagas de viento podían conducirlos a la catástrofe. Y se le ocurrió que quizá debería volver al sur, hacia unas condiciones atmosféricas menos crudas, con los enanos del clan Batleamer. ¿La ayudarían? ¿La acompañarían hasta el Brialbo para rescatar a un Pegaso? Presumiblemente no. Se daba cuenta, aunque le dolía admitirlo, que no era probable que regresara al Brialbo antes del deshielo. Solo le quedaba esperar que Amanecer sobreviviera hasta entonces. La errónea percepción de Drift le sorprendió cuando se dio cuenta de que no estaba pegado contra la parte inferior de la capa de hielo, sino que, en realidad, lo que estaba era encima. Con un gemido que pareció salirle de los propios huesos doloridos, el Drow abrió los ojos y, apoyándose en los codos, se incorporó. Oyó el ruido de la corriente impetuosa de la catarata a su espalda y miró hacia allí. El río la había arrojado fuera al llegar a esa caída y había salido despedido justo a distancia suficiente, por pelos, para aterrizar sobre la capa de hielo que de nuevo se formaba más allá de la espumeante cascada. El Drow tosió y expulsó un poco de agua. Tenía los pulmones doloridos y helados. Rodó sobre sí mismo y se sentó en el hielo, pero volvió a tenderse de inmediato cuando oyó un chasquido debajo. Lenta y cautelosamente se arrastró hacia la pared de piedra de la orilla del río, y ahí encontró un pico saliente, donde se pudo sentar y considerar su apurada situación. Se dio cuenta de que no había llegado muy lejos en su viaje por el río, probablemente unos 15 metros más o menos desde el punto de donde había caído a través del hielo, sin contar los dos pronunciados descensos del lecho del río. Drift se llevó bruscamente las manos a la cintura y encontró a Muerte de Hielo, pero no a Centella. Torció el gesto al recordar la pérdida de la cimitarra. Volvió la vista hacia la catarata, apenado, preguntándose cómo diablos iba a conseguir recuperar el arma. Entonces, casi de inmediato, cayó en la cuenta de que eso no importaba realmente. Estaba empapado y el frío iba a matarlo antes de que los gigantes tuvieran ocasión de hacerlo. Con esa idea en la cabeza, el Drow se obligó a ponerse de pie a pesar de la inestabilidad y empezó a avanzar palmo a palmo, apoyando el peso todo lo posible contra la pared rocosa y pasando de piedra en piedra cada vez que se le presentaba la ocasión de hacerlo. Solo había recorrido unas pocas decenas de metros, todavía con el tumulto de la catarata audible a su espalda, cuando reparó en un pasadizo lateral al otro lado, que daba a un desembarcadero en el que había un soporte para enormes cañas de pescar. En realidad, no quería volver al Brialbo, pero no parecía haber otra opción. Se tendió boca abajo en el hielo y se fue colocando de manera que no tuviera en su camino ninguna de las rocas que sobresalían. Entonces se dio impulso y se deslizó a través del río helado. Se arrastró y reptó, y consiguió cruzar. Después pasó por encima del desembarcadero y, más allá, continuó por el pasadizo en cuesta. Un poco después se puso en guardia porque los túneles se hicieron más anchos y más trabajados, con columnas ornamentadas que sostenían los techos, en muchos de los cuales se habían pintado frescos con distintos diseños y dibujos. En cierto punto reculó justo en el momento en el que una pareja de gigantes pasó despacio por una intersección que había un poco más adelante. Esperó a que se alejaran y se preguntó qué hacer, hacia dónde ir. Los gigantes habían cruzado de izquierda a derecha, así que Drift se dirigió a la izquierda, moviéndose tan deprisa como se lo permitían las piernas todavía entumecidas y afectadas por intensos dolores, consciente de que tenía que encontrar una lumbre cuanto antes. Se esforzó para evitar que los dientes le castañetearan, los párpados le pesaban muchísimo. Una serie de giros y de corredores lo condujeron hacia zonas más pobladas del complejo, pero si a los gigantes les molestaba el constante frío no daban muestras de ello, porque Drift no vio fuego alguno por ninguna parte. Siguió adelante signo de interrogación abierta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Aunque no sabía hacia dónde y tampoco para qué. Un grito a su espalda lo alertó de que había sido descubierto, y la persecución empezó de nuevo. Drift giró velozmente en una esquina, corrió unos 10 metros y después se metió deprisa por otro recodo. Continuó la carrera por un pasillo jalonado de estatuas, un corredor que reconoció. En el suelo había una estatua rota junto con su propia capa de viaje. El Drow la recogió según pasaba, se arrebujó bien con ella y apretó el paso al oír que más gigantes se sumaban a la persecución. Estaba orientado y pensó que procuraría que cada giro que hiciera lo acercara a la salida. Pero tenían bloqueados todos los desvíos, ya que los gigantes corrían por pasillos paralelos al que llevaba él y que conducían hacia la salida.
Encontró todas las rutas de huida cerradas con un claro propósito, lo estaban conduciendo como a una cabeza de ganado. Sin embargo, no podía pararse a no ser que se propusiera luchar, ya que un par de gigantes lo seguía de cerca y acortaba distancias cada vez que aflojaba el paso. Tenía que girar a la izquierda, en vez de a la derecha, y así lo hizo, virando en un ángulo cerrado en el siguiente recodo, y corrió como alma que lleva el diablo. Giró de nuevo a la izquierda con la idea de que quizá podría situarse detrás de la pareja que lo perseguía. Ese camino también estaba bloqueado. Giró a la derecha y corrió a través de unas puertas abiertas. Cruzó una amplia cámara, y dos gigantes que había en ella gritaron y se sumaron a la persecución. Al cruzar otras puertas dobles se encontró al final del pasillo, aunque tenía salidas a derecha e izquierda. Pensando que tanto daba una dirección como otra, el drow giró a la izquierda y siguió corriendo, en el interior de otro aposento grande, uno que tenía una enorme mesa redonda a la que había sentado un grupo de gigantes que jugaban a los dados por un montón de monedas de plata. La mesa acabó volcada y los dados y las monedas salieron volando por todas partes cuando los colosos se levantaron de un salto para ir en pos del drow. Mala idea, susurró Drift entre los labios amoratados y el castañeteo de dientes. La puerta siguiente estaba cerrada, y el drow casi se frenó para lanzarse de un salto contra ella, metiendo el hombro. Trastabió y entrecerró los ojos porque había entrado en la estancia mejor iluminada de todo el complejo. Intentó orientarse de nuevo, rápidamente, y recuperar el equilibrio para seguir corriendo. Seguir corriendo hacia donde fuera. Porque se encontraba en una gran cámara ovalada, decorada con estatuas y tapices. Las cabezas de varios monstruos moles sombrías, suplantadores e incluso un dragón pequeño adornaban las paredes como trofeos. Drift sabía que no estaba solo, pero hasta que no vio el estrado situado en el extremo más alejado de la estancia no fue consciente realmente de su apurada situación. Porque ahí se hallaba sentada una giganta de extraordinaria belleza, adornada con aderezos fabulosos y numerosos brazaletes, collares y sortijas de gran valor, y ataviada con un vestido blanco de un tejido de textura excepcional. Se recostó en el suelo y cruzó las piernas desnudas y bien formadas. «Como me encanta que la presa se entregue por sí misma», dijo en el lenguaje común, que dominaba también como el propio Drift. El drow oyó cerrarse las puertas con un golpe sonoro y después uno de los gigantes que lo habían perseguido lo anunció con aparente cortesía. «Aquí está el drow que queríais, dama Urelsdotter», dijo. «Se llama Drift Durden, creo». Drift sacudió la cabeza y alzó una mano para frotarse la mejilla helada. Al mismo tiempo, bajó la otra mano y desenvainó muerte de hielo, y oyó que los gigantes centinelas que tenía a uno y otro lado empuñaban sus armas. Miró a derecha e izquierda y vio una línea de lanzas y espadas, todas apuntando hacia él. Se encogió de hombros y tiró la cimitarra al suelo, la pisó y la empujó con el pie hacia Gertie. Signo de interrogación abierta. «Nada de pelea por parte del afamado Drift Durden», inquinó la giganta. El drow no respondió. «Esperaba más de ti, no que te rindieras antes de deslumbrarnos con tu destreza en el manejo de la espada», prosiguió Gertie. «¿O es que crees que salvarás la vida por entregarte? Pues si es eso, eres un necio, Drift Durden. Recoge tu cimitarra si quieres, toma el arma e intenta al menos defenderte antes de que mis soldados te arranquen la vida». Drift la contempló con animadversión y pensó hacer lo que la giganta decía. No obstante, antes de tener ocasión de calcular sus posibilidades de recoger el arma y lanzarse rápidamente hacia adelante para descargar uno o dos golpes en el bonito rostro de Gertie, un gruñido bajo y fiero al lado de la giganta atrajo su atención y la de ella. Gertie se volvió y Drift desvió la mirada hacia ahí al igual que hicieron todos los gigantes que había en la cámara, y vio a Gwenhwyvar encaramada a una cornisa a menos de 5 metros de Gertie a la misma altura que su bonita cara. La giganta no parpadeó ni movió un músculo. Drift vio que apretaba con las manos los brazos de piedra blanca del gran trono. Gertie sabía que la pantera podía llegar a ella antes de tener tiempo siquiera de alzar los brazos para protegerse. Sabía que las garras de Gwenhwyvar desgarrarían su delicada tez azulada. Gertie tragó saliva con esfuerzo. «Tal vez ahora estés en mejor disposición de hacer un trato», se atrevió a decir Drift. Gertie le asestó una fugaz mirada de odio, pero enseguida volvió la vista hacia la amenazadora pantera. «Probablemente no conseguiría matarte», dijo el drow, que sentía un intenso dolor en las mandíbulas heladas al pronunciar cada palabra. «Pero, ¿habrá alguien que vuelva a mirar a dama Gertie Urelsdotter y se maraville por su belleza? Sácale también uno de sus bonitos ojos», Gwenhwyvar añadió Drift. «Pero solo uno, porque ha de ver las expresiones en las caras de aquellos que contemplen su rostro desfigurado». Signo de exclamación abierta. «Silencio», le gritó Gertie. «Tu felino podrá herirme, pero yo puedo hacer que te maten al instante».
Y por ello hemos de negociar, dijo Drift sin la más ligera vacilación. Ambos tenemos mucho que perder. Tú quieres irte. Antes quiero sentarme delante de un fuego para secarme y entrar en calor. Los Drow no nos sentimos a gusto con el frío, sobre todo si estamos mojados. Gertie resopló con desdén. Mi gente se baña en ese río, invierno y verano, alardeó. Bien. Entonces, uno de tus guerreros puede recuperar mi otra cimitarra. Me parece que la dejé caer debajo del hielo. Tu arma, tu fuego, tu vida y tu libertad en número, Gertie. Pides 4 concesiones en el trato. Y a cambio te ofrezco tu ojo, tu oreja, tus labios y tu belleza, repuso Drift. Gwenwyvar rugió para demostrar a Gertie que entendía cada palabra pronunciada y que estaba dispuesta a atacar en cualquier momento. 4 por 4, prosiguió Drift. Oh, vamos, Gertie, ¿qué ganas con matarme? Invadiste mi hogar, Drow. Después de que dirigieras el ataque contra el mío. Signo de interrogación abierta. O sea que te libero para que busques a tu compañera elfa y volváis a invadir mi hogar. Inquinó Gertie. Volveremos únicamente si tú sigues reteniendo lo que nos pertenece, contestó el Drow. El equino alado. No nació para ser una mascota en las cuevas de los gigantes de la escarcha. Gertie volvió a resoplar con desdén, y la poderosa pantera rugió y flexionó las patas traseras. Entrégame el Pegaso y me marcharé. Y Gwenwyvar desaparecerá y ninguno de nosotros os volverá a molestar. Pero quédate con el Pegaso y mátame si quieres, y Gwenwyvar tendrá tu cara. Y te lo advierto, Gertie Orelsdot, que los elfos del bosque de la luna vendrán a buscar el equino alado, y los enanos de Mithril Hall los acompañarán. No tendrás sosiego con tu mascota robada. Signo de exclamación abierta. Basta. Le gritó Gertie, para sorpresa de Drift. La gigante empezó a reírse. Basta, Drift Durden le ordenó en un tono más bajo. Pero me has pedido una cosa más, de modo que has superado mi parte del trato. A cambio, empezó a contestar Drift, pero Gertie le interrumpió levantando una mano. No nombres más partes del cuerpo que tu felino me permitirá conservar, dijo. No. Tengo en mente una propuesta mejor. Te conseguiré tu arma y te dejaré que te calientes frente a un gran fuego mientras te das un banquete con tanta comida como puedas ingerir. Y te permitiré que salgas del Brialbo por tu propio pie, no, montado en tu precioso equino alado, aunque me duele desprenderme de una criatura tan hermosa. Haré todo eso por ti y haré más aún, Drift Durden. El Drow no daba crédito a sus oídos, un sentimiento que, por otra parte, parecían compartir todos en la cámara, donde muchos de los gigantes estaban boquiabiertos por la sorpresa. No soy tu enemiga, dijo Gertie. Nunca lo fui. Vi a los tuyos bombardear un torreón con pedruscos. Mis amigos se encontraban en ese torreón. Gertie se encogió de hombros como si eso no importara. Nosotros, no iniciamos esta guerra. Seguimos a un orco de gran talla. Oboul, mucha flecha. Sí, maldito sea su nombre. Drift enarcó las cejas. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres matarlo? Preguntó Gertie. El Drow no contestó. Sabía que no era necesario hacerlo. Yo deseo presenciar ese combate, dijo la giganta con una sonrisilla maliciosa. Quizá pueda entregarte al rey Oboul, Drift Durden. ¿Eso te interesaría? Drift tragó saliva con dificultad. Ahora parece que eres tú quien ha superado, con mucho, su ventaja en el trato, razonó. Ya lo creo que sí, porque lo aceptaré con 2 promesas. En primer lugar, matarás a Oboul. Después, negociarás una tregua entre el Brialbo y los reinos del entorno. Los enanos del rey Bruenor no buscarán venganza con mi gente, como tampoco Alustriel ni ninguno de los otros aliados del clan Battlehammer. Será como si los gigantes del Brialbo nunca hubiesen participado en la guerra de Oboul. A Drift le costó un rato asimilar aquellas sorprendentes palabras. ¿Por qué hacía eso Gertie? Para salvar su belleza, quizá, pero había mucho más detrás que Drift no alcanzaba a entender. Gertie odiaba a Oboul, eso era evidente. ¿Podría ser que también hubiese llegado a temerlo? O tal vez creía que el rey orco iba a vacilar al final, con o sin su traición, y el resultado sería desastroso para su pueblo. Sí. Si los enanos de los 3 reinos se unían con las gentes de los 3 reinos humanos, ¿se conformarían con los orcos o seguirían presionando para vengarse también de los gigantes? Drift miró a su alrededor y advirtió que muchos de los gigantes se asentían con la cabeza y sonreían, y los que cuchicheaban entre sí parecían estar de acuerdo con la proposición de Gertie. Oyó algunas discrepancias, pero no eran preponderantes ni se hicieron en voz alta. Todo empezó a cobrar sentido para Drift mientras seguía de pie, tiritando. Si ganaba, entonces Gertie se libraría de un rival al que sin duda despreciaba, y si perdía,
entonces la situación de la giganta no habría empeorado. Organízalo, le contestó el Drow. Recoge la cimitarra que has tirado y despide a tu pantera. Las alarmas empezaron a sonar dentro de la cabeza de Drizzt y la desconfianza se reflejó en su rostro negro. Sin embargo, Gertie parecía aún más relajada. Ante todo mi pueblo, te doy mi palabra, Drizzt Do'Urden. Entre los gigantes de la columna del mundo nuestra palabra es lo más preciado que tenemos. Si te engaño, ¿iba a creer cualquiera de los míos que no le haría lo mismo? No soy un gigante de la escarcha, de modo que para ti soy un ser inferior, argumentó el Drow. Claro que lo eres, dijo Gertie con una risita, pero no cambia las cosas. Además, me divertirá mucho verte luchar con el rey Oboul. A rapidez contra fuerza, las tácticas de un luchador contra una furia salvaje. Sí, disfrutaré con ello. Muchísimo, terminó, y volvió a señalar la cimitarra con un ademán. Drizzt la contempló fijamente durante un largo instante. Márchate, Gwenhwyvar, ordenó. Las orejas de la pantera se irguieron, y el felino se volvió hacia Drizzt para mirarlo con curiosidad. Si me traiciona, la próxima vez que vengas al plano material, búscala y prívala de su belleza, dijo el Drow. No faltaré a mi palabra, manifestó Gertie. Vete, Gwenhwyvar, repitió Drizzt, que se adelantó y recogió a Muerte de Hielo. Vuelve a casa y descansa, y ten por seguro que volveré a llamarte. 24. A instancias de otros. A la mañana siguiente, Drizzt sacó a Amanecer del Brialbo, plenamente consciente de que los gigantes de Gertie le vigilaban a cada paso. El aire había encalmado y era menos frío, y el sol brillaba de forma radiante en la nieve recién caída. El Drow estiró y se ajustó la ropa y la capa, así como el cinturón del que colgaban de nuevo las dos cimitarras. No había dado 20 pasos desde la entrada cuando se volvió a mirar el Brialbo, todavía asombrado de que Gertie hubiese sido fiel a su palabra y, para empezar, que hubiera llegado a un acuerdo con él. Se lo tomó como una señal esperanzadora respecto al futuro de la región, porque aparentemente Gertie Orelsdottir y su ejército de gigantes de la escarcha no tenían intención de continuar la guerra y, lo que quizá era igualmente importante, no parecía haber un compromiso de amistad con Oboul mucha flecha. Por lo visto Gertie quería muerto al rey orco tanto como el propio Drizzt, y si eso era cierto para Gertie, sería también válido para algunos de los jefes orcos, rivales de Oboul. Influiría el desgaste en el inmenso ejército y haría lo que los enanos no podían, que era derrotarlo. La esperanzadora idea fue reemplazada de inmediato por otra, pues Drizzt se dio cuenta de que si Gertie realmente era capaz de arreglar las cosas para que tuviera lugar el combate con Oboul, él podría acelerar la desintegración de la fuerza invasora. Sin el rey orco como figura decorativa, las caóticas criaturas se revolverían unas contra otras día tras día y semana tras semana. Drizzt abrió y cerró los puños para flexionar los músculos de los antebrazos y expulsar los últimos vestigios del helador frío del río que se le había metido en los huesos. Al igual que Innovindil había matado al hijo de Oboul, él asestaría un golpe más contundente. Pensar en su compañera elfa le hizo protegerse los ojos con la mano para escudriñar el cielo con la esperanza de divisar un Pégaso volando. Deseaba subirse a lomos de Amanecer y hacer que el animal levantara el vuelo para tener una panorámica más amplia de la zona. Pero Gertie había sido muy estricta en prohibir tal cosa. De hecho, Amanecer llevaba un arnés que le impedía extender las grandes alas. Gertie había ofrecido un trato, pero lo hacía con sus condiciones y sus garantías. Drizzt lo aceptó en silencio y siguió escudriñando el cielo. Tenía al Pégaso, tenía la cimitarra que había perdido en el río helado y tenía vida. Después del desastre ocurrido en el Brialbo, nunca habría imaginado que conseguiría tales cosas. Y tal vez tuviera ocasión de luchar contra el odiado Oboul. Sí, las cosas han salido bastante bien, comprendió. Hasta el momento. Gertie estaba sentada en el gran trono y miraba a los gigantes que se agrupaban a su alrededor en la cámara de audiencias. Sabía que los había sorprendido a todos, y en las expresiones de sus rostros se leía la desconfianza tanto como la curiosidad. Su padre, el gran Harlorel que había unido a las numerosas familias de gigantes de la columna del mundo bajo su reinado dirigido con mano de hierro, estaba moribundo y al parecer dejaba a Gertie como su heredera. Pero sería la primera transmisión de poder desde la unificación, y la giganta sabía que eso no era ninguna menudencia. Había seguido el consejo de Anoncares y de Doña Soldow, y se había unido a las grandes ambiciones de Oboul conduciendo a su pueblo lejos de su hogar en las montañas a unas incursiones que al principio se preveían breves y de escaso riesgo, ataques rápidos en los que el feo era la chusma o Aka, que se llevaba la peor parte, mientras que los gigantes de la escarcha recogían los beneficios. Irónicamente, los éxitos de Oboul habían subido la apuesta inicial de Gertie, y de forma peligrosa, ya que se dio cuenta de que Oboul había ido ganando más y más poder en su relación.
El rey orco la estaba haciendo parecer pequeña e insignificante ante sus inferiores, y eso era algo que Gertie sabía que no se podía permitir. Así pues, había orquestado su alejamiento de Oboul. Pero sabía que hasta eso había sido un riesgo, porque mientras que el rey orco podría continuar sus conquistas, o incluso si simplemente consolidaba la ocupación del vasto territorio invadido, el pueblo de Gertie habría pagado un precio exagerado. Más de 30 gigantes de la escarcha habían muerto en la campaña por los beneficios pírricos de los saqueos. Esto por no hablar del precio que la propia Gertie habría tenido que pagar en cuanto a su talla como dirigente. Un drow solitario le había dado pie para cambiar la ecuación, y para ella el trato con Drift no era la apuesta arriesgada que creían los que estaban a su alrededor. El precio solo había sido renunciar al Pegaso. El equino alado era cual un brillante avalorio, pero en realidad no tenía una utilidad práctica para ella. ¿Y el beneficio? Ahí estaba la variable y la única parte del asunto que a Gertie le parecía una apuesta. Si Drift mataba a Oboul, entonces el abandono de la causa del rey orco parecería prudente y sabio, y más si Drift llevaba adelante su promesa de transmitir el deseo de la giganta de alcanzar una tregua con los formidables enemigos que no dudarían en lanzarse a expulsar de sus tierras ocupadas a los orcos desprovistos de cabecilla. Siendo así, podría Gertie salvar parcialmente los resultados de la desatinada campaña, tal vez incluso conseguir la instauración de rutas comerciales con los enanos de Mithril Hall. El peligro radicaba en la posibilidad muy real por otra parte de que Oboul matara a Drift y, en consecuencia, ganara más prestigio entre sus súbditos, en el caso de que tal cosa fuera posible. Claro que, de darse tal circunstancia, Gertie aseguraría al rey orco que había puesto al drow a su alcalife justo con ese propósito. Tal vez podría incluso darle un giro a la historia de forma que pareciera que era ella, y no Oboul, quien realmente movía los hilos de las marionetas. El Pegaso daba más problemas de lo que merecía la pena, le dijo Gertie a una de las gigantas que estaban cerca y que le había lanzado una de aquellas miradas suspicaces y curiosas. Era muy hermoso, contestó la giganta. Y su belleza habría traído a una sarta interminable de ellos al Brialbo con la intención de liberarlo. Esas palabras le reportaron más miradas curiosas, porque, ¿desde cuándo temía Gertie que las razas inferiores entraran en el Brialbo? Signo de interrogación abierta. ¿De verdad queréis tener a los elfos con sus arcos brillantes colándose a hurtadillas en nuestro hogar? ¿O a los astutos enanos excavando túneles nuevos que conecten con nuestros pasadizos menos utilizados, introduciéndose entre nosotros y apareciendo de repente para estrellar sus feos martillitos contra nuestras rótulas? Vio unos pocos asentimientos de cabeza entre los gigantes mientras hablaba, y Gertie sopesó cuidadosamente las diferentes miradas. Tenía que jugar bien para que su maniobra pareciera inteligente sin recordarles que, para empezar, era su mecedura de pata inicial la que les había acarreado todos esos riesgos y problemas. De eso iba el mensaje. Gertie Orelsdot había aprendido bien de su sabio y anciano padre, y ese era un mensaje que se proponía controlar rigurosamente durante las semanas siguientes, hasta que el dolor por las bajas se apaciguara. Si Drift Durden conseguía matar a Oboul, acomodar el mensaje a su conveniencia sería más fácil. La misma tormenta que antes había descargado intensas nevadas sobre las montañas cercanas al Brialbo se había desplazado hacia el sudeste llevando fuertes vientos y lluvias frías y torrenciales, y azotaba las aguas del sur Brincón con tanto ímpetu que los enanos de Felbar amarraron el transbordador en la orilla oriental y se refugiaron en cuevas resguardadas. A pesar de lo ansiosos que estaban por ponerse en camino hacia Luna Plateada, los refugiados humanos no se atrevían a tentar la suerte con un tiempo tan horrible y, en consecuencia, ellos también se albergaron en las cuevas. Cotie Copperson, que procuraba pasar inadvertida, se quedó en el fondo de la cueva, sin acercarse mucho a la luz de la hoguera, además de mantener a Coulson completamente tapada con la manta. Los demás repararon en la pequeña enseguida, claro está, y empezaron a preguntar a Cotie. Signo de interrogación abierta. ¿Qué le has hecho a su madre? Inquinó un hombre, que se agachó y obligó a Cotie a mirarlo a los ojos, exigiendo una respuesta clara. Yo vi que Dale le entregaba a la niña a Cotie por propia voluntad, intervino una mujer, respondiendo en nombre de la pobre y desconcertada Cotie. Justo en el embarcadero, y se largó corriendo. Signo de interrogación abierta. ¿Que se marchó, dices? ¿No será que se le escapó el transbordador? Demandó el hombre desconfiado. Se largó, insistió la mujer. Por decisión propia. Quería sacar a la niña de Mithril Hall mientras continuara la lucha, mintió Cotie. Entonces, los enanos deberían saber que entre sus pasajeros llevan a la nieta adoptada del rey Bruenor, razonó el hombre. Signo de exclamación abierta. No, gritó Cotie. No la apoyó la otra mujer. Deji no querrá que se entere ese cabezota de Wulfgar, porque el tonto querría llevarla de vuelta. No tenía sentido, desde luego,
y el hombre se puso de pie para asestar una mirada furiosa a la mujer. Signo de exclamación abierta va. De todos modos, ¿a ti qué te importa?, inquirió ella. Nada, contestó otro hombre. Y no hay mejor madre que Cotie Copperson. Otros secundaron ese comentario. Entonces, es nuestro secreto, no es asunto de esos enanos gruñones, declaró la mujer. Signo de interrogación abierta. ¿Os parece que Wulfgar lo va a ver de esa forma?, arguyó el primer hombre. ¿Es que queréis que unos tipos como él y su feroz padre nos persigan sin tregua por todo el mundo? Signo de interrogación abierta. ¿Perseguirnos con qué fin?, replicó la mujer que apoyaba a Cotie. ¿Para recuperar a esta niña? Bien, pues se la devolveremos, y ya está. Llegará echando fuego por los ojos, argumentó el hombre. Pues tendrá que descargar su ira sobre su mujer, según lo veo yo, intervino otro hombre. Ella le entregó la niña a Cotie para que la cuide, y es lo que Cotie va a hacer. Wulfgar y Urenor no tienen derecho a enfadarse, sino que deben estar agradecidos por ello. Signo de exclamación abierta. Sí. Se mostraron de acuerdo otros cuantos. El primer hombre miró larga y duramente a los aliados de Cotie y después clavó los ojos en la propia Cotie, que estrechaba a Coulson con tanta ternura como habría hecho cualquier madre con su bebé. No podía negar que la imagen de Cotie con la niña lo enternecía. Cotie, que tanto había sufrido, parecía contenta por primera vez desde que empezaron todas sus penalidades. A pesar de sus temores por la venganza de Wulfgar, el hombre no podía negar esa simple verdad. Con una sonrisa y un asentimiento de cabeza, mostró su conformidad. Los trabajos en las defensas a lo largo del espolón de montaña se ralentizaron durante esas horas de tormenta, y la lluvia y la aguanieve les cayeron a cántaros a los elfos y los enanos encargados de patrullar. Incluso se arriesgaron a reducir ese servicio porque ningún enemigo iba a atacarlos durante el temporal, o eso creían. De igual modo, Ivan y Piquel Rebolludo vieron frenado su avance. Los animales amigos de Piquel, que los habían guiado en persecución de Dei Curtie muy lejos al norte de la posición de los enanos, seguían rastreando a petición del druida, pero en vuelos más bajos y cortos, y con escasa visibilidad. Condenada mujer, gruñó Ivan una y otra vez. Pero, ¿por qué diantre huye de Mithril Hall? Piquel soltó un chillido para expresar su desconcierto. Ivan dio una patada a una piedra mientras se cuestionaba para sus adentros la decisión de seguirla. Se encontraban a más de un día de marcha del espolón de montaña y probablemente estaban detrás de las líneas orcas, a pesar de que no habían visto a ninguno de esos miserables durante su marcha. El enano esperaba sinceramente que no tuvieran que recurrir al camino de raíces de Piquel para regresar junto a los muchachos de Bronor. Condenada mujer rezongó, y atizó una patada a otra piedra. Compelida por la insaciable Cafidea, Dei Curtie era uno de los pocos seres que deambulaban bajo la fría tormenta. Exhausta, empapada hasta los huesos, helada y con el ánimo por los suelos, la mujer no consideró en ningún momento la idea de parar y encontrar refugio porque la espada no permitía que tal pensamiento se forjara en su mente. Cafidea la dominaba completamente. Dei Curtie se había convertido en una extensión de la espada. Toda su existencia se centraba en complacer a Cafidea. La espada no agradecía su dedicación. Porque aunque Dei era una esclava servicial, carecía de la cualidad que Cafidea codiciaba más que nada, un digno esgrimidor. Así pues, cuando la oscuridad se apoderaba ya de la tierra y los ojos de Dei transmitieron a la espada la imagen lejana de una lumbre de campamento, el arma le impelió a seguir caminando a toda velocidad en esa dirección. La mujer caminó durante horas, a lo largo de las cuales se caía a menudo y se despellejó las piernas, y en una ocasión resbaló sobre una piedra helada con tan mala fortuna que se golpeó la cabeza y faltó poco para que perdiera el sentido. Pero, ¿qué hago aquí fuera? Mi idea era ir a Luna Plateada o a Sundabari, sin embargo, aquí estoy, andando por tierras agrestes. Aquel destello de pensamiento coherente solo consiguió que Cafidea reforzara su compulsión sobre ella, dominándola y haciéndola que siguiera caminando penosamente. La espada percibió su miedo poco después, cuando se oyeron las voces guturales de las criaturas acampadas, el lenguaje de los orcos. Pero la cruel arma tomó ese miedo, lo transformó y bombardeó a la pobre Dei con imágenes en las que su pequeña era despedazada por esos mismos orcos. Eso cambió su terror en una ira tan ardiente que al instante echaba a correr directamente hacia el campamento, con Cafidea empuñada, irrumpió en la zona iluminada por la hoguera y mató al sorprendido orco que tenía más cerca con una simple arremetida de la fabulosa arma, que penetró a través del brazo que intentaba frenar el ataque y se hundió profundamente en el pecho del orco. Dei liberó la espada de un tirón y se abalanzó ferozmente sobre el siguiente orco que tenía delante, pero propinó un profundo corte en el tronco del árbol cuando la criatura esquivó el golpe agachándose hacia un lado.
La mujer continuó descargando violentos mandobles y el orco consiguió pararlos, lo que dejó sin punta a su sencilla lanza, antes de retroceder, aterrado. Algo golpeó a Dei en un costado, pero ella apenas si se percató, tan enajenada estaba, y continuó arremetiendo de forma que acertó a dar en la fea cara de la criatura una y otra vez, con pinchazos y golpes que lanzaron salpicaduras de sangre por el aire. Dei la saboreó, pero estaba demasiado furiosa y consumida por la ira para sentir náuseas. De nuevo algo la golpeó en el costado, y Dei se giró en esa dirección, creyendo que un orco le estaba dando puñetazos. Un instante de claridad condujo a otro de confusión cuando miró a su atacante, de pie al otro lado de la hoguera, arco en mano. Dei bajó la mirada a su costado y vio dos flechas profundamente clavadas, y después alzó los ojos de nuevo a tiempo de ver al orco tensar la cuerda del arco una vez más. Kafida la abrumó con la ira al hacerla contemplar la imagen de aquel orco mordiendo la garganta de Coulson, y Dei gritó y cargó. Y retrocedió dando traspiés por el impulso de una flecha hundida en su pecho. Con un gruñido, Dei se sostuvo de pie mientras asestaba una mirada feroz al arquero y daba un paso hacia él, empecinada. Ni siquiera oyó que el compañero del orco se acercaba sigilosamente por detrás, no se percató de la espada que acometía contra su espalda. Su cuerpo se arqueó, los ojos se alzaron hacia el cielo nocturno y un momento de paz se apoderó de ella. Entonces, reparó en Selune, que se desplazaba allá arriba con la estela de sus lágrimas a través de un resquicio entre las nubes, y pensó que era algo maravilloso. Kafida resbaló de su mano y la afilada punta se clavó en el suelo, de forma que se quedó derecha, a la espera de que un esgrimidor más digno la empuñara. La espada sintió que su conexión con Dei Curtie se rompía por completo y se supo huérfana. Pero no lo sería mucho tiempo.